Y voy a compartirles mi pantalla y me avisan cuando ya vean la presentación, por favor, para ir comenzando con el tema. Ok, quedo en espera de que me avisen que ya visualizan. Ya sé, profesora. Ok, Sí, ya. bueno, entonces vamos a empezar. Este es el último, les vuelvo a repetir, tema de nuestra unidad, ¿no? Falta todavía sistema límbico. Pero voy a hacer mucho énfasis en este tema porque el sistema nervioso autónomo, ustedes al menos ya han tenido contacto con algunos conceptos de él. Recordarán ustedes que el sistema nervioso autónomo se divide en dos ramas, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Pero ahorita voy a contextualizarlos en qué punto de toda la parte de la neuroanatomía funcional encaja este sistema. Bueno, recordarán esta diapositiva, yo creo que ya la hemos estado trabajando de manera general y muy específica en la unidad, y recordarán ustedes que habíamos revisado la parte funcional de lo que sería nuestro sistema nervioso. Entonces teníamos un sistema nervioso central, el cual es considerado desde el punto de vista anatómico como todo aquel tejido nervioso que está protegido por hueso. Entonces teníamos a la médula espinal, la cual está protegida por las vértebras espinales que conforman nuestra columna, y el encéfalo, el cual está básicamente protegido por la cavidad craneana, por nuestro cráneo. De hecho, el sistema nervioso central, habíamos visto sus funciones, que no es otra cosa más que ser centros integradores de toda la información que le llega, que básicamente revisamos que era información sensorial, y que también al procesar la información y al dar resultantes de integración, manda la información a través de vías nerviosas para comunicarse con órganos efectores. Entonces, el sistema nervioso periférico, como concepto o criterio de clasificación anatómico, es considerado que sería todo aquel tejido nervioso que no está protegido por hueso, y básicamente ahí podemos observar la rama aferente, en lo cual ya habíamos revisado todos los sistemas aferentes que conforman nuestro cuerpo. Habíamos detallado precisamente todo el funcionamiento de los receptores sensoriales, los sistemas aferentes que llevan la información del receptor sensorial a los centros integradores, y vean que en esta parte de abajo tenemos a los sistemas eferentes que están conformando nuestro cuerpo. El sistema eferente somático es todo aquel relacionado con el control motor. Este tema ya ahorita lo evaluamos, entonces ahorita ya entenderán que estas motoneuronas inferiores que están en la médula espinal, pues básicamente forman parte del sistema eferente somático, porque estas inervan el músculo esquelético, y en respuesta el individuo puede montar movimientos, ¿no? De tipo involuntarios, si estamos hablando de actividad refleja, o bien respuestas voluntarias a través de la activación de vías corticoespinales que activarán este sistema eferente somático. Entonces, ¿dónde está el sistema nervioso autónomo? Bueno, el sistema nervioso autónomo también es considerado un sistema eferente. Ahorita vamos a ver por qué se llama autónomo, pero ahorita quiero que visualicen que el sistema nervioso autónomo está inervando órganos efectores muy diversos, como lo son el músculo cardíaco, el músculo liso, glándulas endocrinas, glándulas exócrinas, y algunos órganos internos como lo serían el tracto gastrointestinal, el páncreas, la vesícula biliar, órganos reproductores, tejido adiposo. Entonces, realmente el sistema nervioso autónomo como sistema eferente es el que le da una inervación pues más completa a todos nuestros órganos internos. Obviamente exceptuando músculo esquelético, porque ya les recordé
que las motoneuronas alfa que están en las astas ventrales de la médula espinal son los que están inervando particularmente a este músculo esquelético. Aquí en esta diapositiva vamos a revisar diferencias y algunas semejanzas con lo que serían los dos sistemas eferentes, tanto el somático como el autónomo. Y aquí voy a recalcar por qué se denomina autónomo, al autónomo, ¿no? Bueno, entonces aquí podemos observar en esta figura que estoy yo aquí señalando que tenemos a nuestro sistema nervioso central, todo nuestro encéfalo junto con la médula espinal. Y aquí podemos observar claramente que a nivel del tallo cerebral y a nivel de la médula espinal están estas motoneuronas inferiores que inervan al músculo esquelético y que gracias a esta inervación y gracias a los procesos de excitación o los acoples excitación-contracción, estos músculos esqueléticos de nuestro cuerpo pueden cubrir una función motriz y nos dan pauta para controlar la postura y el movimiento voluntario. O bien el movimiento involuntario si estamos hablando solamente de una respuesta de tipo refleja. Estas motoneuronas inferiores que están ubicadas aquí en el tallo cerebral o bien en la médula espinal, sabemos ya perfectamente que están bajo el control y el comando de motoneuronas superiores. Y habíamos revisado que existen estos haces piramidales, estas vías córtico-espinales, que mandarían las órdenes y el comando motor a ejecutar para que entonces la médula espinal pueda esta motoneurona activarse y entonces finalmente el músculo esquelético moverse a voluntad. En este caso, esta motoneurona a nivel de la corteza motora primaria, fíjense ustedes que desciende hacia el tallo cerebral y recordarán ustedes que a nivel del tallo cerebral tenemos lo que serían las vías ventromediales. Estos haces o estos axones que descienden al tallo cerebral no pasan a través de las pirámides. Entonces, estas neuronas serían las que conformarían el sistema extrapiramidal, mientras que estas tienen el sistema, conformarían, perdón, el sistema piramidal. ¿Qué pasaría, y eso se los pregunto, si una persona queda completamente decorticada o queda descerebrada y estos axones se pierden? ¿Qué pasaría con la capacidad motriz del paciente? ¿Qué pasa si estos haces se eliminan? ¿Qué pasaría con el movimiento voluntario? ¿Se presentaría? No, ya no habría. Ya no habría, ¿verdad? Entonces el paciente quedaría inmóvil porque los movimientos voluntarios se pierden, ¿no? Entonces generalmente se pierde la función voluntaria del sistema eferente somático. A ver, voluntario, movimiento voluntario, se pierde, ¿no? Entonces esto se pierde. Ya no existe. Bueno, entonces la motoneurona inferior solamente quedaría comandada pues por lo que sería la información propioceptiva, es decir, la información sensorial, ya sea proveniente de los usos musculares, proveniente de los órganos tendinosos de Golgi. Entonces realmente el paciente quedaría sin tono muscular y sin la posibilidad de realmente moverse, ¿no? A voluntad. Pero si ustedes aplican el reflejo rotuliano o algún otro reflejo, muy probablemente el paciente lo pueda tener o lo pueda presentar porque la médula espinal y el tallo cerebral están íntegros. Entonces se dice que el sistema somático depende completamente de la actividad cortical. Entonces aquí estaríamos hablando de una dependencia. Entonces aquí radica la dependencia en funcionalidad.
¿Sí queda claro? ¿A qué me refiero yo con dependencia? Es decir, si se pierde la comunicación entre la corteza motora primaria y las motoneuronas inferiores, la capacidad funcional motriz se pierde por completo. Entonces, eso quiere decir que la motoneurona inferior depende de la actividad de la motoneurona superior para que su funcionamiento sea el adecuado. Ahora, fíjense en el otro lado, en la otra imagen. Vean ustedes, tenemos el mismo esquema, pero aquí claramente estamos viendo las neuronas que formarían parte del sistema nervioso autónomo, tanto la rama parasimpática como la rama simpática. Y si se dan cuenta, hasta este momento no tenemos como tal vías que comuniquen de manera directa con estas neuronas que dan inicio a las vías o a las ramas autonómicas. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, si una persona aquí queda completamente descerebrada, pero queda íntegra la parte del tallo cerebral, que sería bulbo raquídeo, y la médula espinal intacta, pues teóricamente todas estas ramas, tanto la simpática como la parasimpática del sistema nervioso autónomo, siguen teniendo funcionalidad. Un ejemplo de esto es que cuando los pacientes caen en coma, lo primero es que pues quedan inmóviles, ¿verdad? Porque pues ya se perdieron estas vías córtico-espinales o córtico-vulvares que estarían dando movimiento voluntario al individuo. Pero todas las funciones, como lo sería la función cardíaca, la función respiratoria, algunos reflejos, por ejemplo, de defecación, de micción, que son funciones teóricamente vitales para que continúe nuestro organismo teniendo un mantenimiento adecuado de nuestra homeostasis, siguen presentes. Entonces, el individuo se dice que está en un estado vegetativo, ¿sí? Porque hay pérdida de la conciencia del entorno, no hay posibilidades de movimiento, pero las funciones vitales como lo son las funciones cardiorrespiratorias persisten porque el sistema nervioso que está inervando al músculo cardíaco, al músculo liso, a las glándulas endocrinas y exócrinas y algunos órganos internos, esta rama está íntegro. Entonces se dice que este sistema no depende de la actividad cortical, por lo tanto es autónomo. Autonomía significa no dependencia. No sé si tengan alguna duda de esta parte. Entonces aquí se los voy a enfatizar, ¿no? Entonces toda esta parte con respecto a la funcionalidad no depende. No hay dependencia. Ay, me sale mal. Dependencia. No hay ninguna dependencia. Y nada más lo voy a decir, ¿no? No hay dependencia con la actividad cortical. Entonces a eso se le llama autónomo. ¿Queda claro? Sí. Ok. Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver con la anatomía, ¿no? Cómo está formado nuestro sistema nervioso simpático y las dos ramas. Perdón, el autónomo y las dos ramas que la conforman. El sistema nervioso simpático es una rama del autónomo que se origina a nivel de la médula espinal. La característica principal de ambas ramas y en general del sistema nervioso autónomo es que al menos vamos a hablar siempre de dos neuronas.
una neurona preganglionar, cuyo soma va a estar ubicado en alguna estructura del sistema nervioso central, y una neurona postganglionar, cuyo soma va a estar ubicado a nivel de un ganglio. En el caso del sistema nervioso simpático, las neuronas preganglionares están ubicadas a nivel de la médula espinal y se dice que la región torácica y lumbar es la que concentra la mayor cantidad de somas pertenecientes a esta rama simpática. Vean ustedes que aquí están ejemplificadas en el esquema con color rojo, y algo característico es que en el caso del sistema nervioso simpático existe una cadena de ganglios que se disponen en manera paralela a la columna, bueno, a la médula espinal. Entonces, esta cadena de ganglios se denomina cadena paravertebral de ganglios, ¿no? O ganglios paravertebrales. Y vean ustedes que aquí estarían ubicados los somas de las neuronas postganglionares, que están aquí como en anaranjado o amarillo, y se hace un contacto sináptico entre la neurona preganglionar con la neurona postganglionar. El axón, vean que es muy largo, de la neurona postganglionar, y esta es capaz, obviamente, este sistema de inervar pues a la musculatura lisa del iris, a las glándulas lagrimales, a las glándulas salivales, al músculo liso de lo que serían los bronquios, a nuestro corazón, al hígado, al páncreas, que sería casi todo nuestro tracto gastrointestinal. Vean que el ganglio que está inervando a nuestro tracto gastrointestinal se le llama pues ganglio mesentérico, estaría por aquí, no forma parte de esta cadena de ganglios paravertebrales, y por acá también tendríamos otra cadena de ganglios en esta zona, ¿no? Pélvica, mesentérica. Y esta parte estaría inervando a todo nuestro aparato reproductor, ya sea femenino o masculino. Entonces, con esto quiero hacerles notar que vean la amplia gama de órganos y estructuras que está inervando el sistema nervioso autónomo. Todos estos órganos efectores también son inervados por la rama parasimpática. ¿Cuál sería la diferencia crucial? Bueno, que el sistema nervioso parasimpático, vean ustedes, se origina a nivel del bulbo raquídeo, de nuestro tallo cerebral. Por ahí puede haber núcleos a nivel del mesencéfalo, como el oculomotor, el glosofaringio a nivel vulvar. Habíamos visto varios pares craneales cuyo origen está a nivel del tallo cerebral. Y también en la porción sacra de la médula espinal. De tal suerte que también a este sistema nervioso parasimpático se le conoce como el sistema cráneo sacro. ¿Qué diferencias notamos con respecto al sistema nervioso parasimpático? Bueno, pues resulta que la neurona preganglionar proyecta un axón sumamente largo. Vean ustedes, ¿no? Muy, muy largo estas fibras preganglionares. Y los ganglios que están entablando contacto sináptico con las terminales sinápticas de las neuronas preganglionares se encuentran inclusive algunos metidos hasta adentro, casi en el estroma del órgano que están inervando. Entonces, si nosotros abrimos a una ratita o a un paciente, ¿no?, que vayamos a operar, pues normalmente los ganglios pues se encuentran muy adosados en la parte interna del estroma del órgano. Entonces no son tan visibles como esta cadena de ganglios paravertebrales. Entonces vean que la neurona postganglionar tiene un axón muy cortito porque entabla comunicación sináptica ya directa con la musculatura lisa, la musculatura cardíaca, las células del tracto gastrointestinal o las células que conforman nuestro aparato genitourinario. Y en el caso del ojo, recordarán ustedes que pues hay musculatura lisa, ¿no? Y glándulas lagrimales que estarían inervando esta rama. Entonces, lo que enfaticé en esta diapositiva, francamente, son las diferencias anatómicas
de lo que, de las distintas ramas que conforman el sistema nervioso simpático y parasimpático. Algo importante de entender también es que todos los órganos efectores que están en nuestros órganos internos reciben inervación recíproca. ¿Qué quiere decir inervación recíproca? Que reciben inervación tanto del simpático como del parasimpático. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Ok, bueno, entonces sigamos avanzando. ¿Cómo funciona el sistema nervioso autónomo? En el somático hicimos grandes diferencias entre lo que sería la función refleja y la función voluntaria y distinguimos, ¿no?, estas dos funciones. Pero en el caso de lo que sería la función del autónomo, esta se basa exclusivamente en arcos reflejos. Es decir, simplemente hay actividad refleja que están involucrando tanto a las vías aferentes como vías eferentes a las ramas simpáticas o parasimpáticas. Un ejemplo de esta actividad refleja y que ustedes ya conocen sumamente bien es precisamente el reflejo salival. Recordarán ustedes que el reflejo salival se activa una vez que el alimento está en contacto con la lengua. Hay quimiorreceptores gustativos que mandan la información por una vía aferente, que sería el nervio glosofaríngeo, el facial o el vago, dependiendo de dónde se esté estimulando en la cavidad oral. Y estas vías aferentes llegarían al bulbo raquídeo, en donde están los núcleos salivales, y en respuesta recordarán ustedes que el mismo glosofaringio, que sería este, o el mismo facial, son los que están inervando a las distintas glándulas salivales, y en respuesta estas glándulas salivales incrementarían básicamente la producción de saliva. Si ustedes notan en el esquema, estamos hablando de que el centro integrador de este reflejo está a nivel del bulbo raquídeo, por lo cual podemos entender que la rama parasimpática es la que está participando, porque estamos hablando de centros integradores que dan origen a la rama parasimpática, que están a nivel del bulbo raquídeo. Sin embargo, noten ustedes que también el sistema nervioso parasimpático puede tener un control sobre la producción de la saliva. Y aquí vean, hay algo muy interesante. En el caso de la activación de la rama simpática, tal parece ser, y lo vamos a ver más adelante, que la información relacionada con el estrés o peligro de nuestra integridad, ¿no?, que corramos peligro en nuestra integridad, el estrés emocional o físico, activa francamente a una estructura que se llama hipotálamo. Ya el hipotálamo lo hemos visto varias veces, es un centro integrador importante que se encuentra abajo del tálamo, y tal parece ser que el hipotálamo envía la información ya de manera directa hacia lo que sería la porción torácica y lumbar de la médula espinal, que es donde se encuentran las neuronas preganglionares de la rama simpática. Vean ustedes que al activarse esta neurona, la cadena de ganglios paravertebrales también participa, puesto que aquí hay una sinapsis con la neurona postganglionar. Y vean ustedes que el ganglio cervical estaría dando la inervación a todas las glándulas salivales, la sublingual, las parótidas y las submaxilares. En respuesta, con la activación de esta rama simpática, la producción de saliva se reduce. Y se reduce porque la saliva ya no contendría una gran cantidad de agua. Entonces se dice que el tipo de saliva que se está secretando es saliva de tipo seroso o serosa, con muy poca agua. Y es por esta razón que cuando nosotros tenemos cierto estrés, por ejemplo, cuando estamos dando el seminario, ¿no?, o una exposición, se nos seca la boca, porque es una respuesta que está asociada a la situación de estrés.
Por el contrario, vean que el sistema nervioso parasimpático produjo, ¿no?, saliva acuosa en alta cantidad, y tal parece ser que este sistema nervioso parasimpático estaría ayudando a promover las funciones digestivas, ¿no? Ya sea activando el reflejo salival para montar una respuesta anticipatoria a la presencia del alimento, o bien consolidar ya el proceso digestivo en la cavidad oral una vez que el alimento se ha ingerido y se ha masticado. Entonces noten ustedes que en funcionalidad y gracias a la misma activación refleja, tanto la rama parasimpática como simpática cubren su función. Ahora, vamos a hablar ahora particularmente del sistema nervioso simpático. Y aquí sí quiero que pongan muchísima atención, porque el entendimiento de cómo es el montaje de todas estas, ¿cómo se llaman? Respuestas asociadas al estrés, a la conducta de lucha o huida, son mediadas por el simpático. Pero su lógica funcional involucra, pues, la actividad de muchos órganos internos, ¿sí? Entonces, vean, la principal función del sistema nervioso simpático, como ya se los mencioné, es montar en nosotros una respuesta ante el estrés o la lucha o la huida. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me encuentro en una situación peligrosa, en donde yo tengo que pelear, enfrentarme con un contrincante, o bien huir de la situación, o simplemente me quedo paralizada porque en realidad estoy viendo que no puedo hacer nada y estoy yo aquí en una situación peligrosa, bueno, pues se activa precisamente el sistema nervioso simpático, y eso nos ayuda claramente a que todo el organismo se prepare para tener estas conductas, sobre todo huir o pelear. Vean cómo en este caso, en esta figura nos están ejemplificando que la muchacha o la mujer está en una situación de estrés. Vean su cara como que la tienen un poco de enojo. Y vean que aquí tenemos al menos varios órganos efectores. El principal que yo voy a enfatizar son todas las funciones cardiorrespiratorias y las funciones metabólicas que deben de modificarse para que entonces, si la mujer tiene que pelear o tiene que huir, todos los órganos internos deben de coordinarse para privilegiar el funcionamiento del músculo esquelético. Nosotros entendemos que cuando la mujer pelee o huya de la situación, el sistema eferente somático, a través de las ramas que involucran una respuesta voluntaria, como lo serían las vías corticoespinales a nivel de la corteza motora primaria, tendrían que activarse para que voluntariamente esta mujer pues corra o pelee, ¿verdad? Entonces, lo que hace el sistema nervioso simpático es coordinar a todos los órganos internos para proveer tanto de glucosa como de oxígeno al músculo esquelético y dejarlo completamente listo para que entonces ya de manera voluntaria se active el sistema eferente somático y entonces la mujer pueda luchar o huir de manera voluntaria y así protegerse ante esa situación de estrés. Entonces, para ello, es también necesario que estos cambios cardiorrespiratorios y metabólicos se mantengan a un largo plazo. Recordarán ustedes que habíamos mencionado que toda la función refleja teóricamente dura milisegundos, ¿sí? Es decir, si yo pongo un estímulo, yo veo la respuesta casi de manera inmediata. Eso quiere decir que las respuestas son muy a corto plazo. Lo mismo sucedería cuando se monta una respuesta mediada por el simpático ante una situación de estrés. Nuestros órganos internos responderían casi de manera inmediata, pero la duración de esa respuesta sería muy corta.
Y muchas veces, por ejemplo, las luchas que tienen o los enfrentamientos que tienen los luchadores de sumo o los boxeadores o la lucha libre, pues duran minutos, inclusive hasta media hora puede durar una pelea de box, ¿no? Sin interrupciones. Entonces, para que ese montaje o ese preparativo en la función cardiorrespiratoria y metabólica dure más tiempo, el mismo organismo tiene otro tipo de respuestas que son mediadas por hormonas. Y en la parte de endocrino vamos a revisar perfectamente cómo las situaciones de estrés pueden activar precisamente a glándulas endocrinas para que se liberen también mensajeros químicos que básicamente ayuden al montaje a largo plazo de las respuestas asociadas al estrés. Entonces aquí, por ejemplo, se pusieron las dos hormonas clásicas del estrés, lo que sería la adrenalina y el cortisol. Pero eso lo vamos a revisar en la siguiente unidad. Bueno, entonces aquí hice un cuadro realmente de los efectos que hay. Pero para entender bien este cuadro, porque ya es como que la síntesis de todo, necesito yo mencionarles que el principal neurotransmisor que libera la neurona postganglionar serían las catecolaminas, es decir, principalmente la noradrenalina, mientras que la neurona preganglionar es colinérgica. ¿Qué quiere decir esto? Me voy a ir a este recuadro, vean ustedes. El ejemplo clásico y lo que ya se sabe es que la neurona preganglionar de la rama simpática libera acetilcolina. Por eso se dice que es una neurona colinérgica. A nivel del ganglio, ya sea de la cadena paravertebral o algún otro ganglio mesentérico, las neuronas postganglionares del sistema nervioso simpático, son noradrenérgicas. ¿Qué quiere decir esto? Que su principal neurotransmisor que están liberando es la noradrenalina. La noradrenalina también es una catecolamina. Y ya habíamos revisado en núcleos de la base esta parte de la biosíntesis de las catecolaminas. Las catecolaminas son derivados de la tirosina y gracias a la acción de una enzima llamada tirosina hidroxilasa, este residuo fenólico de la tirosina se le acopla un grupo hidroxilo para formar la L-dopa. Habíamos visto que la L-dopa podría ser un fármaco que ayude a atenuar los síntomas del Parkinson. En este caso, la L-dopa sigue siendo un precursor para la noradrenalina y gracias a la acción de la descarboxilasa de los aminoácidos aromáticos, esta enzima le quita este grupo carboxilo a la L-dopa para formar dopamina. La dopamina es uno de los principales neurotransmisores de las vías nigroestriatales. Vamos a ver también en sistema límbico que la dopamina es muy importante como neurotransmisor en los circuitos de recompensa, pero eso lo vamos a ver en el seminario de tópico selecto. ¿Qué pasa en las neuronas postganglionares del simpático? Bueno, resulta que estas están expresando otra enzima que sería la dopamina beta hidroxilasa, la cual va a incluir un grupo hidroxilo en este carbono. Y entonces tendríamos finalmente a la noradrenalina. Y la noradrenalina es el neurotransmisor que estaría secretando las neuronas postganglionares del sistema nervioso simpático. Si habláramos nosotros de una glándula endocrina que secretara adrenalina como hormona, sabríamos que esa glándula endocrina tendría que biotransformar a la noradrenalina en adrenalina. Y vean que simplemente se le adiciona un grupo metilo. Entonces, en este caso, la enzima que hace eso sería la etanolamina N-metiltransferasa. Pero esta enzima solamente se expresa en la glándula suprarrenal, a nivel de la médula de esta glándula,
para estar secretando y liberando al torrente sanguíneo a la adrenalina como hormona. Nosotros nada más nos vamos a quedar hasta aquí, es decir, entender que las neuronas postganglionares de la rama simpática básicamente estarían secretando la noradrenalina. Ahora, si nosotros vemos lo que serían el tipo de receptores que están expresando los órganos internos que son inervados por la rama simpática, pues al menos se han descrito dos tipos de receptores, los alfa-adrenérgicos y los beta-adrenérgicos. Y cada uno de estos se han descrito subtipos. Tanto el alfa como el beta-adrenérgico son receptores de membrana y todos estos tienen la característica de ser de 7 dominios transmembranales y tener acoplados una proteína G como mecanismo transduccional. En el caso de los receptores alfa-adrenérgicos tenemos al menos dos subtipos y de cada subtipo se han descrito pues varios subtipos, ¿no? O variedades. Pero de manera general se dice que los alfa-1 están acoplados a una proteína GQ, los alfa-2 están acoplados a una proteína GI. Recordar que hay diferencias entre lo que sería GI diagonal 0. GI quiere decir que inhibe, la I viene de inhibir a la adenilatociclasa, o el número 0 quiere decir que no tiene efecto sobre la adenilatociclasa. Entonces, en el caso del alfa-1, recordar que está acoplado a GQ y el alfa-2 está acoplado a GI. Aquí, en esta diapositiva, les pongo básicamente los órganos efectores que se encuentran expresando este tipo de receptores. Pero para eso van a tener un ejercicio y se lo van a aprender de memoria, van a ver muy fácilmente. En el caso de los receptores beta, entender que los tres subtipos que hasta el momento se han descrito, todos están acoplados a una proteína GS. Entonces, realmente estos receptores beta adrenérgicos son los más sencillitos de aprenderse porque todos están acoplados a GS. Lo único que tendría que memorizar es que el alfa-1 está acoplado a GQ y alfa-2 está acoplado a GI. Bueno, entendiendo entonces esto, nosotros podemos armar una lógica para aprendernos de memoria cómo es que el sistema nervioso autónomo, la rama simpática, nos prepara para responder ante una situación de estrés. Y ahí es donde viene el cuadrito que les armé. Vean ustedes, este cuadrito yo les recomiendo que se lo aprendan muy bien para que puedan acreditar favorablemente su examen, adicionalmente presentar adecuadamente su seminario de práctica de esta práctica 3 del sistema nervioso autónomo. Aquí puse al músculo esquelético como parte central porque les había yo mencionado que ante situaciones de estrés, el sistema nervioso simpático se asegura de que el músculo esquelético siempre tenga un aporte adecuado de glucosa y de oxígeno. ¿Por qué? Pues porque la glucosa junto con el oxígeno favorecen la síntesis de ATP, que sería la energía química necesaria para que el músculo esquelético se contraiga. Esta parte ustedes la han de haber revisado muy bien en el curso de fisiología celular. Entonces, realmente hay que entender que cuando yo entro en un estado de estrés y monto respuestas de lucha o huida, pues el músculo esquelético es el que debe de funcionar adecuadamente. No me debe de fallar en ese momento porque eso puede comprometer mi vida. Recordar que entonces la contractilidad del músculo esquelético estaría mediada por las vías corticoespinales del sistema extrapiramidal o del sistema piramidal para ejecutar la conducta motora, pero el sistema nervioso autónomo le provee condiciones internas
para que nunca le falte glucosa y oxígeno para que éste sintetice ATP. Bueno, entonces vamos por partes. La cosa más sencilla es ver la parte del oxígeno. ¿Cómo es que participa el sistema nervioso simpático para proveer oxígeno siempre en sangre y que nunca carezca, ¿no?, el músculo esquelético de este gas? Bueno, pues los efectos respiratorios se basan en que el sistema nervioso simpático estimula el incremento de la presión parcial de este gas en la sangre, es decir, se incrementa su concentración. ¿Y cómo lo hace? Pues muy sencillo. A nivel de los pulmones tenemos músculo liso bronquial. Los bronquios son vías aéreas que hacen favor de conducir el aire que nosotros inspiramos. Entonces recuerden que nosotros al momento de respirar inhalamos aire atmosférico, entra a nuestros pulmones y los bronquios son las vías de conducción para que este aire llegue directamente a los alvéolos, que son las zonas de intercambio gaseoso. El músculo liso bronquial, al igual que lo que sucede en los vasos sanguíneos, tiene capacidad contráctil, de tal suerte que puede, de alguna manera, sufrir una reducción en la luz de este bronquio, lo cual que se denomina broncoconstricción, o bien al relajarse ese músculo liso bronquial, la luz del bronquio aumenta y con esto disminuye la resistencia para que el flujo de aire pase a través de este árbol bronquial y llegue a los alvéolos. Bueno, pues a este proceso se le llama broncodilatación. Pues la noradrenalina que se está liberando de las neuronas postganglionares de la rama simpática estimularían la broncodilatación. Y se sabe que el músculo liso bronquial expresa receptores beta 2 adrenérgicos. Este sería como que el mecanismo de acción mediante el cual la noradrenalina provoca la broncodilatación. Y entonces con ello el individuo, cuando ya esté inhalando mayor cantidad de aire atmosférico durante esta respuesta de lucha o huida, pues la broncodilatación hace que se reduzca la resistencia al paso del aire en estas vías aéreas y con ello favorecer el incremento del oxígeno en la sangre. Entonces digamos que con eso ya incrementamos los niveles de oxígeno en sangre. Ahora, lo que está un poquito más complicado es cómo el sistema nervioso simpático me favorecería que siempre existiera glucosa en sangre disponible. Algo importante de entender, ¿verdad?, es que entonces, en el momento en que yo estoy en una situación de estrés, no me voy a poner a comer, no me voy a echar una Coca-Cola o me voy a comer una fruta, o no, porque eso me costaría la vida. Entonces, realmente el aporte que tenemos que extraer de glucosa y llevarla a la sangre, pues es de nuestras reservas energéticas. Y al menos conocemos 2 órganos de reserva energética que me permitieran tener disponible glucosa en sangre para que el músculo esquelético funcione. Esos órganos de reserva energética son el hígado y los adipocitos. En el caso particular del hígado, sabemos que el hígado puede sintetizar glucógeno a partir de glucosa. Esa glucosa fue proveniente de la ingesta de alimentos y a ese proceso se le llama glucogenogénesis. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Bueno, entonces ese glucógeno se almacena en el hígado y ahí se tendría para tenerlo en disponibilidad.
para cuando yo necesite exportar glucosa, es decir, sacar la glucosa del glucógeno y llevarlo a sangre. Entonces, a esos mecanismos de degradación de glucógeno para permitir la exportación hepática de glucosa y llevarla a la sangre, se le llama glucogenólisis. Entonces, el sistema nervioso simpático inerva al hígado y entonces este estimula el proceso de glucogenólisis hepática. Algo interesante es que ese glucógeno hepático nada más nos alcanza para responder de manera correcta, ¿no? Ante la situación de estrés, al menos 15 minutos. Porque en 15 minutos se nos agota todo el glucógeno hepático que tenemos de reserva. Entonces, pues en ese momento tampoco me voy a detener a comerme una torta de tamal o un atole. ¿Qué tendría yo que hacer? Bueno, echar mano de otro órgano de reserva, el cual serían los adipocitos. Cuando nosotros consumimos una dieta con carbohidrato y grasa, tanto la grasa en forma de triglicéridos o ácidos grasos libres, como la glucosa contenida en los carbohidratos que ingerimos, todas van directamente al adipocito para ser almacenados en forma de grasa. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo como un pastel o una fruta, ese carbohidrato va al adipocito, se capta y se transforma en grasa. Si yo consumo mantequilla, por ejemplo, que es grasa, los ácidos grasos de la mantequilla van al adipocito, ahí se captan y se guardan en forma de grasa. ¿Qué tipo de grasa? Pues los triglicéridos, ¿no? La grasa se almacena en forma de triglicéridos. Entonces, esa grasa o esos triglicéridos también son sustratos de reserva energética. Entonces, resulta que el sistema nervioso simpático estimula la degradación o la hidrólisis de esos triglicéridos. Entonces, se dice que el sistema nervioso simpático favorece la lipólisis. Entonces, en respuesta, los triglicéridos de estos adipocitos se degradan y los ácidos grasos salen al torrente sanguíneo con una finalidad muy interesante. Estos ácidos grasos irían al hígado, porque ya sabemos que el hígado también puede favorecer la formación de glucógeno hepático a partir de sustratos diferentes de la glucosa. ¿Cuáles son estos sustratos diferentes a la glucosa? Pues los ácidos grasos. Entonces, el mismo sistema nervioso simpático con la liberación de adrenalina favorece ahora el proceso de gluconeogénesis. ¿Qué significa el término gluconeogénesis? Pues significa sintetizar glucógeno a partir de sustratos energéticos diferentes de la glucosa. Ahora, en el cuadrito, vean ustedes que les estoy poniendo el tipo de receptores que están expresando el hígado y los adipocitos para cubrir esta función metabólica. Entonces, en el caso del hígado, se expresan los receptores beta 2 y alfa 1, si mal no recuerdo, adrenérgicos. Y en el caso de los adipocitos, serían los receptores beta 3. Estos son los que están mediando la lipólisis. Total que si nosotros activamos rápidamente la rama simpática, los procesos metabólicos o los efectos metabólicos se instalan. Y la sumatoria total de estas respuestas me darían como consecuencia que hubiera una elevación de glucosa en mi sangre. Entonces habría un fenómeno hiperglicémico. Entonces, los efectos respiratorios me favorecieron el aumento de oxígeno en sangre y los efectos metabólicos a nivel del hígado y a nivel de los adipocitos me favorecieron un fenómeno de hiperglicemia, con la cual pues yo ya aseguraría que en sangre
al menos está la glucosa y el oxígeno. Pero ahora, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ¿qué se tendría que hacer? Pues llevar de manera exclusiva y selectiva al músculo esquelético estos dos elementos. Y para eso están aquí puestos los efectos cardiovasculares. Los efectos cardiovasculares explicarían que se lleve de manera selectiva la glucosa y el oxígeno al músculo esquelético. Y vean una cosa, la sangre es un tejido coloidal que está dentro de nuestros vasos sanguíneos, pero por efecto de la gravedad, nuestra sangre tendería a estar en nuestras piernas y en nuestros pies estancados si yo estoy de pie, por efecto de la gravedad. Entonces realmente se necesita una bomba que esté movilizando este fluido o esta sangre a través de los vasos sanguíneos. Entonces esa bombita que tiene un efecto antigravitacional y que me permite la movilización de sangre a través del vaso sanguíneo es el corazón. Y aquí es donde ustedes habrán revisado en fisiología celular los efectos que tienen la noradrenalina sobre la función cardíaca. Y al menos han de haber revisado 3 efectos: el cronotropismo positivo, el inotropismo positivo y el lusitropismo positivo. Todos estos efectos son mediados por el receptor beta 1 adrenérgicos. Es decir, que mi corazón expresa, al menos en el tejido marcapaso, en el tejido del miocardio, receptores de tipo beta 1. ¿Alguien me puede explicar en qué consiste el cronotropismo, el inotropismo y el lusitropismo? Mientras yo como un pedacito de melón y agua. El cronotropismo en el corazón pues sería como aumentar el número de contracciones para, pues sí, para aumentar la, la excitabilidad o la movilidad en situaciones de peligro. No, a ver, el cronotropismo, ¿qué significa? Cronos es tiempo. ¿Sí recuerdan el tema de músculo cardíaco o lo vieron así súper rápido? Es una frecuencia en la que, bueno, la frecuencia cardíaca, ¿no? A ver, nuevamente no te escuché bien. Es como la frecuencia cardíaca, el cronotropismo. Ajá. O sea, el cronotropismo se tiene que entender como un incremento en la frecuencia cardíaca. Entonces, este signo positivo quiere decir que la frecuencia cardíaca se incrementa, ¿sí? Ustedes van a tener que investigar para el seminario de la práctica cuál es el mecanismo transduccional que utilizan los receptores beta 1 adrenérgicos para inducir este cronotropismo positivo. Ver qué células efectoras son las que están encargadas de este fenómeno o respuesta y de manera general. En el caso del inotropismo, inus significa fuerza. Entonces quiere decir que también hay un incremento en la fuerza de contracción. Y eso quisiera decir que la fuerza con la que es eyectada la sangre del corazón se incrementa y por lo tanto la movilización de la sangre por el árbol circulatorio. En el caso del término lusitropismo quiere decir relajación. Y
si hay cronotropismo positivo, es decir, se está contrayendo en una alta frecuencia, también el proceso de relajación debe de darse con esa misma velocidad, para que entonces estemos listos para prepararnos en los ciclos de contracción y relajación del corazón y que conserve esa ritmicidad. Entonces, lusitropismo sería la velocidad de relajación del miocardio. Estas tres respuestas son mediadas por el receptor beta 1 y cada uno de los equipos de trabajo tendrán que investigar cuál sería el mecanismo transduccional que utiliza la noradrenalina para inducir estos efectos a nivel cardíaco. Entonces, con eso solucionamos un poco la movilización de la sangre. Entonces, la sangre está rápidamente movilizándose en el árbol circulatorio, pero les vuelvo a repetir, yo lo que quiero es llevar la glucosa y el oxígeno exclusivamente al músculo esquelético. Y aquí vean algo muy interesante. Los vasos sanguíneos del músculo que irrigan al músculo esquelético, esos vasos deben de estar disponibles, ¿sí? Es decir, que existe un proceso de vasodilatación que disminuya la resistencia del paso de la sangre hacia estos vasos para que el músculo esquelético le llegue la glucosa y el oxígeno de manera específica. Entonces, este proceso de vasodilatación se presenta a nivel del músculo esquelético y es mediado por los receptores beta 2 adrenérgicos. En el caso particular de los otros vasos sanguíneos que son pues periféricos o que no están irrigando al músculo esquelético, pues teóricamente deben de tener un proceso de vasoconstricción. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la vasoconstricción, ahí debe de haber un cierre completito de la conducción de sangre a través de esos vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque es muy probable que si esos vasos sanguíneos dejan pasar suficiente sangre, por ejemplo, al tracto gastrointestinal o a la piel, la glucosa y el oxígeno la consuman o se consuman en estas células que conforman al tracto gastrointestinal o a nuestra piel. Entonces vean cómo aquí en este tipo de vasculatura habría vasoconstricción. Ahí sí habría mayor resistencia al paso de sangre a través de estos vasos sanguíneos y esta respuesta de vasoconstricción es mediada por los alfa-2 adrenérgicos. Mientras que el proceso vasodilatador a nivel de la musculatura esquelética es mediado por los receptores beta 2. Vean cómo un mismo mensajero químico que es la noradrenalina puede tener efectos antagónicos sobre los vasos sanguíneos. Antagónico quiere decir que son efectos opuestos. Mientras los vasos sanguíneos del tracto gastrointestinal tienen vasoconstricción, en el caso de los vasos sanguíneos del músculo esquelético, la noradrenalina provoca vasodilatación. Y estos efectos antagónicos se explican porque pues actúan este neuromodulador neurotransmisor en en diferentes receptores, ¿no? O población de receptores, mientras aquí es en los beta 2, aquí es en los alfa 2. Y recuerden que los alfa y los beta tienen diferentes mecanismos transduccionales. Bueno, esta tablita tiene que ser casi que de memoria para el seminario y para el examen, porque estos efectos los vamos a volver a revisar en la unidad de función cardiorrespiratoria. Y luego ustedes lo van a volver a utilizar en farmacología de sistemas o las bases terapéuticas de la farmacología, porque ahí va a haber muchos blancos terapéuticos en donde pueden actuar ciertos fármacos para favorecer o para reducir la función cardiovascular. Entonces, por favor, esto, así como se los expliqué, casi de memoria. Voy a dejar una tarea en donde ustedes a partir de una tabla que está contenida en un artículo de revisión en inglés, en donde están todos los órganos efectores que inerva tanto el simpático como el parasimpático,
se ve claramente qué tipo de receptores se expresan en cada una de las ramas y se puede ver el efecto, ¿no? La respuesta biológica. Les voy a mandar una tareita de esto para que la entreguen, ¿sí? El fin de semana. Bueno, entonces no sé si tengan dudas de esto. Como conclusión, entonces el sistema nervioso simpático o sistema toracolumbar también puede ser denominado sistema nervioso adrenérgico y es el que nos prepara todos los órganos internos para cubrir una función de coordinación ante las respuestas de estrés, lucha o huida. ¿Dudas de esta parte? En esta presentación que les voy a poner, vienen algunas diapositivas que les podría ayudar a explicar los mecanismos transduccionales. Aquí les estoy poniendo una lámina también en donde son los principales efectos de las catecolaminas. Ahora, cuando yo les dije que el simpático actuaba directamente sobre el privilegio para la activación de la musculatura esquelética dándoles glucosa y oxígeno, no hay que olvidar otras respuestas que están asociadas a una situación de alerta. Y eso es, pues obviamente, la midriasis. Esta la revisamos muy bien en arco reflejo. Recuerden ustedes que la midriasis es incrementar el diámetro de la pupila para permitir básicamente la entrada de luz y que llegue a la retina y conformar bastante bien nuestra visión y poder estar como que atentos a lo que pasa en nuestro entorno. Acuérdense que la midriasis es mediada por los alfa-1 adrenérgicos, ¿no? Entonces, de las situaciones de alerta, pues yo creo que básicamente sería la que nos faltaría, ¿no? La midriasis a nivel de nuestro ojo. Y vean que aquí les puse el receptor y las respuestas que inducen a nivel de los órganos internos. No sé si me falta algo más. Bueno, les dejo ese material para que lo revisen, estas láminas para su tarea y para lo que sería el seminario de la práctica. ¿Dudas de lo que serían las funciones del sistema nervioso simpático? No, maestra. ¿Segurito? Ok, bueno, entonces, ahora vamos a ver rápidamente las funciones del sistema nervioso parasimpático. No voy a profundizar tanto en este sistema porque cuando vean ustedes la unidad de balance energético, hay un tema al respecto de la función de nuestro tracto gastrointestinal y verán que en su mayoría de las funciones del tracto gastrointestinal, el control nervioso a través de la actividad refleja involucra la activación de ramas parasimpáticas. Entonces ahí lo van a revisar con profundidad. Ahora, la activación de la rama parasimpática, pues básicamente está relacionada con dos situaciones en nuestro organismo. Uno es en la situación relacionada con la conservación y reparación física. Entonces, en el video de las bases neurofisiológicas del sueño, les hice mucho énfasis en que cuando nosotros dormimos y entramos francamente en sueño de ondas lentas, la actividad parasimpática o el tono parasimpático se privilegia. También el tono parasimpático se privilegia cuando estamos nosotros entrando a procesos relacionados con el consumo de alimento y las funciones digestivas.
Entonces, lo que me dice este recuadro es que las ramas parasimpáticas sirven para actividades relacionadas con la conservación y restauración del organismo. Yo ahorita les mencioné algo que sería lo del tono, ¿verdad? ¿Qué significaría tono? Bueno, déjenme regresarme a una de las primeras diapositivas. Esta. Y cuando yo hablo de tono, significa que cuando nosotros estamos en un estado de vigilia, generalmente las ramas simpáticas empiezan a descargar actividad de potenciales de acción, es decir, que cada una de estas vías eferentes simpáticas descargan noradrenalina en cada uno de los órganos efectores. Entonces, cuando yo estoy despierto o en una situación de alerta, voy a poner despierto así como una carita de es decir, cuando yo estoy en vigilia, cuando yo tengo estrés, el tono de actividad de la rama simpática se eleva. Y las ramas parasimpáticas disminuyen su actividad porque en estas situaciones de estrés y vigilia, pues el tono parasimpático se incrementa. Cuando ya entra la noche o cuando yo estoy plácidamente comiendo en mi casa, este tono simpático disminuye y entonces ahora le damos pie para que a la entrada de la elevación del tono parasimpático, es decir, que estas celulitas o neuronas preganglionares comiencen a tener un cierto ritmo de actividad tónica. Entonces aquí es cuando como o cuando estoy dormido. Entonces así era el emoticón, ¿no? Con zetas así, como si fuera de WhatsApp. O cuando como, cuando ingiero alimento. Dirán ustedes, maestra, pero si nos está diciendo ahorita que cada una de las ramas tiene su tono, ¿sí? De manera, pues independiente, ¿no? Cuando es vigilia y estrés se eleva el tono simpático, pero cuando es una situación de sueño o de ingesta de alimento, se privilegia el tono parasimpático. Bueno, resulta que quien hace ese switcheo de tonos es el hipotálamo. Entonces, el hipotálamo, de alguna manera, se entera de nuestro despertar y de nuestra inducción de sueño y de nuestra ingesta de alimento. Entonces, el hipotálamo decide cuándo activar el tono parasimpático y cuándo activar el tono simpático. No sé si aquí en esta presentación tengo una diapositiva de esto, pero si no, hay que recordar que ciertos núcleos hipotalámicos son los encargados de integrar esta información de mi entorno. Y para tomar una adecuada decisión, pues entonces este hipotálamo desciende fibras para estimular ya sea el tono simpático o el tono parasimpático. Bueno, entonces, ¿en qué me había quedado? En presentarles el parasimpático, ¿no? Entonces, bueno, cuando dormimos y cuando comemos, el tono parasimpático es el que se privilegia.
A diferencia del sistema nervioso simpático, el parasimpático, que es cráneo sacro, todas sus neuronas son colinérgicas. ¿Qué quiere decir esto? Que se libera acetilcolina tanto de la neurona preganglionar como de la neurona postganglionar. Esta diapositiva me gusta mucho porque vean ustedes que el tercer par craneal, el séptimo, que es este es el oculomotor, este es el facial, este es el glosofaringio, el noveno y el vago, que son pares craneales. Vean ustedes cómo forman parte del sistema nervioso parasimpático. Y estas ramas, principalmente el vago, es el que está relacionado con la inervación de casi la mayoría de nuestro tracto gastrointestinal, todo, la función cardíaca y la función pulmonar. El noveno par craneal, pues las glándulas salivales, ya lo habíamos visto, también el facial. Y en el caso del oculomotor, lo que sería la musculatura del iris, vean cómo el facial también está inervando a las glándulas lagrimales. Y vean que la porción sacra está inervando principalmente el aparato genitourinario y la parte ya terminal, que sería el colon descendente, el recto, ¿no?, de nuestro intestino grueso. La síntesis de acetilcolina es realmente relativamente sencilla porque en las terminales o en el soma más bien de las neuronas, ¿no?, se tiene la posibilidad, ¿verdad?, de hacer este tipo de reacciones. Una acetilcoenzima A reacciona con un grupo o una colina y esta enzima sería la colina acetiltransferasa y vean cómo inmediatamente se forma la molécula de acetilcolina. Una vez que esta se secreta a nivel de las terminales nerviosas o en las uniones que se les denomina neuroefectoras, que es el tipo de sinapsis que explica la inervación de las terminales tanto simpáticas como parasimpáticas sobre los órganos efectores, esta acetilcolina puede degradarse por efecto de la acetilcolina esterasa, que es una de las enzimas que siempre dicen que es muy veloz, ¿no? Entonces vean cómo rompería básicamente este enlace y separaría pues básicamente a este grupo. Si mal no recuerdo, pues es el que le confiere pues como un metabolito, porque el grupo colina sería y se recaptura en la terminal. Y este grupo pues formaría como producto metabólico ácido acético. Entonces, esto totalmente estaría pasando a nivel de los ganglios y a nivel de las uniones neuroefectoras. Ahora bien, los receptores colinérgicos, al menos ustedes habrán revisado en la clase de fisiología celular, que al menos existen dos tipos. Los receptores nicotínicos, los cuales son receptores, si mal no recuerdo, ionotrópicos. Ionotrópico quiere decir que tiene acoplado un canal iónico que deja pasar pues ciertos iones, generalmente son sodio y potasio. Los receptores nicotínicos los podemos encontrar a nivel del músculo esquelético, a nivel de la placa motora terminal, entonces se abrevia como NM, y también hay nicotínicos neurales o neuronales. Estos los podemos encontrar en el hipocampo, en los órganos efectores que inerva el sistema nervioso parasimpático, como ejemplo. Entonces, bueno, estos serían los neuronales se encuentran a nivel de los ganglios.
no en los órganos efectores. Discúlpenme, eso es un error. Los neuronales están exclusivamente en los ganglios parasimpáticos. Los que sí están expresándose en lo que serían los órganos efectores serían los muscarínicos. Los muscarínicos también son receptores que tienen 7 dominios transmembranales y que están acoplados a una proteína G específica. Entonces, generalmente, vean ustedes que yo aquí les hago énfasis al menos en 2 subtipos. De receptores muscarínicos hay del M1 al M5, son 5 subtipos. Pero aquí yo les hago énfasis en los M2, los cuales están acoplados a una proteína GI, ¿verdad? Que es una proteína que inhibe a la adenilato ciclasa y que este receptor M2 se expresa preferentemente en el corazón y cuyo efecto es la bradicardia, es decir, disminuir la frecuencia cardíaca. Y en el caso particular del M1 y el M3 están acoplados a GQ. Estos se expresan a nivel del músculo liso intestinal y las glándulas salivales. Y básicamente estos receptores muscarínicos serían los responsables de incrementar la función motriz y la función secretora de mi tracto gastrointestinal y de sus órganos accesorios, como lo serían las glándulas salivales, por ejemplo. Bueno, en esta diapositiva se las dejo para que ustedes la revisen y preparen de manera adecuada su seminario de la práctica número 3. El seminario de la práctica, yo les voy a explicar ahorita en qué consiste este seminario, en qué consistía la práctica cuando la hacíamos de manera presencial, y vamos básicamente a describirles, ¿no? Y a pedirles que enfaticen mucho su seminario en explicar los mecanismos transduccionales que utiliza la acetilcolina en la rama parasimpática, como lo sería la noradrenalina proveniente de la rama simpática. Entonces les dejo esas diapositivas para que las revisen, puesto que ahí están la clave para contestar las preguntas del seminario. Entonces, principales efectos de la acetilcolina y que son ejercidos y detonados por los receptores muscarínicos: la miosis, la contracción del músculo ciliar, esto ya lo hemos revisado bastante bien en arco reflejo. Hay broncoconstricción, bradicardia, es decir, disminución de la frecuencia cardíaca o cronotropismo negativo, aumento de la actividad del tracto gastrointestinal y aumento de las secreciones salivales y aumento de la secreción, por ejemplo, de insulina, que es una hormona que nos ayuda al metabolismo, bueno, a la regulación de la glicemia, y la vamos a ver más adelante. Bueno, ¿cuál sería la finalidad de tratar de entender estos efectos? Permítanme tantito. Peter. Permítanme tantito. Perdón, es que estaban haciendo mucho ruido en mi casa. Bueno, a ver, entonces, ¿cuál es la finalidad de entender esta parte del sistema nervioso autónomo? Bueno, en farmacología, ustedes van a ver básicamente blancos terapéuticos muy importantes para el control de la función cardiovascular. Y ahí pueden hablar de, obviamente, una amplia variedad de fármacos, los cuales pueden tener un sitio de acción a nivel anatómico correspondientes ya sea a las ramas
autonómicas, es decir, directamente en los sustratos neurales que conforman al sistema nervioso autónomo o a nivel de los órganos efectores de la respuesta. Y teóricamente vean cómo podemos clasificarlos en fármacos que aumenten la actividad autonómica o fármacos que puedan disminuir esta actividad. Aquí ponemos varios ejemplos. Por ejemplo, los fumadores que tienen una adicción por el tabaco porque contiene mucha nicotina, se ha visto que la nicotina es un agonista de los receptores pues nicotínicos y se ha visto que pueden aumentar la actividad de ciertos ganglios autonómicos. Un ejemplo clásico de esto es cuando las personas quieren ir al baño y no pueden y se fuman un cigarrito y luego inmediatamente se les induce el reflejo de defecación y pueden hacer del baño. Bueno, este sería un ejemplo claro de cómo la nicotina puede aumentar, en este caso, la actividad parasimpática, porque el reflejo de defecación está asociado con esta rama. En el caso de las terminales simpáticas, las postganglionares, vean que existen este tipo de drogas que no son legales, como la anfetamina. La anfetamina es una droga que teóricamente tiene como mecanismo de acción incrementar la liberación de noradrenalina que está contenida en las terminales simpáticas que inervan los distintos órganos internos. Entonces, la anfetamina tiene como un efecto importante incrementar las respuestas asociadas a un estado de alerta. Entonces, estamos más despiertos, más activos, pero esto tiene un efecto secundario muy importante, que sería la codependencia de esta droga no legal para poder inducir este tipo de respuestas. Entonces, nada recomendable, pero lo pongo como ejemplo para que vean cómo la anfetamina puede incrementar básicamente la actividad simpática. Por otro lado, vean que a nivel de los receptores muscarínicos que se están expresando en nuestros órganos internos, podemos tener dos compuestos. Uno es la pilocarpina, que es un agonista muscarínico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la pilocarpina se une a los receptores muscarínicos y los activa, es decir, activa el mecanismo transduccional para que entonces se simule una acción similar a lo que se estaría presentando con la actividad parasimpática. Entonces también se puede decir que la pilocarpina es un fármaco parasimpático mimético, porque mimetiza las acciones de la elevación del tono parasimpático. Por el contrario, la atropina es un antagonista o un bloqueador, ¿no?, de los receptores muscarínicos, por lo tanto, su efecto sería disminuir de manera selectiva este tono parasimpático en todos los órganos efectores. Y vean, en el caso de los receptores para noradrenalina, es decir, los receptores noradrenérgicos, habíamos visto que había dos, los receptores alfa y los receptores beta adrenérgicos, ¿no? En el caso de esta tabla solamente nos está indicando a la fenilefrina como un agonista alfa 1. Y aquí entonces teóricamente tengo que entender que esta fenilefrina actuaría exclusivamente en los órganos internos que expresen solamente alfa 1. Y obviamente, pues si yo estoy evaluando la midriasis y pongo fenilefrina en el paciente, pues la midriasis se va a presentar, porque la fenilefrina es un agonista alfa 1. Por el contrario, la prazosina sería un bloqueador o un antagonista de los receptores adrenérgicos alfa 1. Entonces, si yo suministro prazosina, pues muy probablemente la midriasis no se presente en ese paciente, ¿no? Porque están bloqueados los receptores alfa 1. Y en el caso de los receptores adrenérgicos beta,
que son los que se encargan de la función cardiovascular, pues tenemos al isoproterenol como un agonista selectivo de estos receptores adrenérgicos beta. Y en el caso del propranolol, estos bloquean exclusivamente a los beta 1 y a los beta 2. Por lo tanto, si yo pongo propranolol a un individuo, muy probablemente su función cardiovascular disminuya, ¿no? De manera importante. Entonces, bueno, tenemos que entender muy bien qué hace un sistema, qué hace otro. ¿Dudas de este tema? No, profesora. No, maestra. No, profe.